encontré un lugar donde pude. A lo largo de este sermón. Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Estaban allí sentados algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Oremos. Señor, te alabamos porque sabemos que el día de hoy tú tienes una palabra para decirnos a nuestras vidas. Sí, Señor, que tú, oh Señor, nos entregues el mensaje del día de hoy. Padre Celestial, tranquiliza nuestros pensamientos, Señor, coloca en nuestro corazón la búsqueda por ti, la búsqueda de tu palabra. Padre Celestial, y haznos entender que el mensaje es para nosotros, como individuos, como hijos tuyos, Señor. No para la persona que está al lado, sino que para mí. Gracias, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En la televisión hemos visto en algunos momentos, durante un par de años, a un predicador, a un pastor, que con ciertas acciones particulares predica la palabra, que es muy conocido también a nivel nacional, y dentro de su prédica o de su locución genera de alguna manera opresión, limita, esclaviza, trata a las personas simplemente de sucias, pervertidas. Ya lo hemos visto por ahí evangelizando a grupos metaleros hace un par de semanas. Lo hemos visto también con diputados haciendo algunas propagandas así como: oye, no, este es el candidato por el cual ustedes deberían votar. ¿Ya? Y él es conocido como el Pastor Soto. El Pastor Soto. No el Doctor Soto, que hay algunas niñas que también lo ven en las mañanas y que el pastor, esta persona, todo esto viene como en un par de días más, ¿ya? No sé dónde, un estadio por acá, el Doctor Soto, no el Pastor Soto, ¿ya? Pero hablamos de este pastor y vemos que existen ahí ciertas verdades que él predica, ciertas verdades a lo mejor bíblicas, mal traducidas o mal aplicadas, ¿ya? En donde vemos una autoridad, entre comillas una autoridad, porque él como que, entre comillas, es como un representante, entre comillas, del ambiente evangélico, sin serlo obviamente, y vemos una autoridad, en este caso, que esclaviza a lo mejor, que pervierte el mensaje y que no libera. Y este sermón que vamos a hablar el día de hoy le lleva por título Autoridad que libera.
Y justamente porque vemos en las Escrituras eso, una autoridad que no esclaviza, sino que libera. Vemos una autoridad que no solamente se limita a cambiar la forma de las personas, lo exterior de las personas, sino que va al centro de las personas, al fondo de las personas, que es el tema principal donde debería existir liberación. Y en el Evangelio de Marcos, si podemos hacer una ojeada muy general, partimos con lo que es la preparación de Juan el Bautista. Después partimos con el bautismo y la tentación de Jesús, algo que también mencionó Maylin dentro de la liturgia. Vemos que también Jesús hace el llamamiento de los primeros discípulos, ya ahí algunos pescadores. Posteriormente Jesús expulsa un espíritu maligno. Hay que señalar que solamente hay algunos discípulos en este llamado, todavía no estaban los 12. Posteriormente les comentaba que Jesús hizo la expulsión también de un espíritu, en donde vemos ahí las palabras, y los que estuvieron viendo también parte de lo que es el estudio bíblico del día viernes y anteriores, donde le dice al espíritu inmundo: cállate, sal de ese hombre. Posteriormente vemos también a un Jesús que sana a muchos enfermos. Entre paréntesis está ahí la suegra de Simón, que estaba en cama, en donde Jesús llega a un lugar, estaba la suegra de Simón con fiebre, se le acercó, la sana, ella sigue ayudando. Posteriormente vemos a un Jesús que ora en un lugar solitario, en donde los demás discípulos tuvieron que ir a encontrarlo porque no sabían dónde estaba. Y vemos un Jesús también que sana a un leproso. Una persona que tiene lepra era una persona que no se podía acercar a los demás. Y vemos que Jesús, de manera amorosa, también lo sana, no solamente a la distancia: oye, no, estás sano, tranquilo, leproso, estás sano, sino que se acerca y hasta lo toca, ¿ya? Y vemos en esas escenas un Jesús amoroso, un Jesús que transforma vida con una autoridad diferente, no esclavizando, no pervirtiendo, no tratando a las personas mal. Y es así como nos acercamos a este texto bíblico, al texto de Marcos 2. Partiendo dice: unos días después, que significa básicamente unos días después de estos acontecimientos que les acabo de citar, entró nuevamente Jesús en Capernaum. El texto anterior nos señala que la fama de Jesús ya se había extendido por toda Galilea, ¿ya? Y no era fácil estar en una ciudad. De hecho, ahí en el Evangelio de Marcos 1, versículo 45 dice: como resultado de lo que había sucedido, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguían acudiendo a él. Jesús ya era un famoso, ¿ya? Si lo vemos desde esa perspectiva. Jesús era una persona ya conocida, que no podía estar en cualquier lugar por la multitud de gente que se agolpaba. Y tenemos esta historia en donde partimos con un Jesús que está en una casa, ahí dentro de Capernaum. Corrió la voz, se llenó el lugar de gente. Dice el texto bíblico que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. La casa ya no daba abasto, ¿ya? No había lugar por donde entrar, por las ventanas, por la puerta, ni nada. Y esta fama justamente se había extendido por el hecho de sanar, por el hecho de expulsar demonios, por el hecho de la predicación amorosa. Y dentro de eso, Jesús estaba predicando dentro de la casa con normalidad, ya dentro de con también sus discípulos estando en ese lugar. Y mientras predicaba se ve interrumpido por un pequeño, a lo mejor, movimiento, un pequeño polvito desde el techo,
y empieza a asombrar a lo mejor la luz, probablemente. Tratemos de colocar nuestra mente allá. Empieza a entrar un poquito la luz. Y se ve que empiezan a bajar a no sé si a un tipo en ese momento. Probablemente ven que están bajando algo, así como una camilla, era una camilla. Y hay 4 amigos, dice el texto, que están bajando a ese paralítico, quienes lo hacen descender en una camilla. Ahora imaginemos esa situación, probablemente con la cara de Jesús así como de asombro. Bueno, probablemente pueden existir varias cosas en ese momento, o sea, nos podemos imaginar varias cosas. Así como, no sé, Jesús predicando, y qué alternativa a lo mejor tenía Jesús, así como, no sé, oye, ¿qué pasa? ¿Qué este polvo, qué pasa? No sé. Oye, ¿qué están haciendo esos tipos allá? Probablemente. Pero Jesús simplemente no dice nada, espera que baje el paralítico, y la palabra dice literalmente que Jesús vio fe en ellos. ¿Ya? No es normal que las personas anden rompiendo techos. Por lo menos en mi casa no se ve. El texto dice que Jesús ve la fe en ellos. Probablemente si nos vamos a la visión de los amigos, o sea, hay que imaginar bien el tema así como, oye, ya, yo tengo, probablemente ellos decían, oye, ya, nuestro amigo es paralítico, no hay forma de que camine, nos llegó el rumor de que hay una persona que sana y que ha echado fuera demonios, así que esa es la opción, esa es la alternativa que hoy día tenemos. Así que dijeron, ¿sabes qué? Llevémoslo. Llegaron a la casa, no había abasto, y ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Acá tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. ¿Qué dijeron? Vamos por el techo. No es una alternativa tan buena, o sea, yo por lo menos no iría por el techo, pero ellos dijeron, sí, vamos por el techo, total. Él está paralítico, así que si se nos cae no hay problema, así que no, o sea, peor no va a estar, no va a quedar en un estado peor. Así que tenemos que hacer el intento. Y bajaron al paralítico, hacia Jesús. Y yo creo que en ese momento hubo un minuto así como de silencio, así como, oye, ¿y ahora qué va a hacer Jesús? O sea, unos tipos bajando ahí con unos cordeles, unas cuerdas, bajaron al tipo, y Jesús ahí como, ¿qué va a hacer? Y obviamente, coloquémonos también en el caso del paralítico ahí, tieso así como mirando para arriba, y ya, ¿y ahora qué? Y Jesús dice la palabra que al ver la fe de ellos, dijo, tus pecados son perdonados. Volvamos nuevamente al paralítico. Así como, ya, ¿y qué más? O sea, me bajaron por el techo para esto, así como, oye, ya, y en ese silencio rotundo que a lo mejor estaba ahí, en que nadie probablemente decía nada, el texto dice que habían algunos maestros de la ley sentados allí también, estaban presentes, y pensaban, no hablaban, sino que pensaban para sí, oye, ¿por qué habla este así? Es un blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y Jesús, dice el texto, viendo que cavilaban o que pensaban de esa manera, les dice, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, toma tu camilla y anda? Y Jesús lo colocó en una posición un poco compleja. Es como cuando a veces a uno le dan como 2 alternativas de algo y le responden con una cosa que nada que ver. Oye, ¿quieres, no sé, quieres un helado o un chocolate? Y como que tú estás así como, y después te dicen, no, es que no tengo ninguno de los dos, se me había olvidado, tengo otra cosa.
Jesús los trata de esa manera y les dice, de alguna manera, los deja pensando y les dice, oye, ¿sabes qué? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu camilla y anda. Se dirigió al paralítico. Y Jesús con esa pequeña frase, probablemente en la mente de estas personas, de los maestros de la ley, quedó el pensamiento de, oye, ¿tus pecados son perdonados? ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O toma tu camilla y anda? Y Jesús con esta respuesta le perdonó sus pecados y hizo que caminara. De alguna manera Jesús les dice, oye, ¿saben qué? Para mí todo es fácil. Yo no necesito ninguna de las dos opciones, sino que para mí todo es fácil. Yo hago las dos y listo. ¿Ya? Y dejó el mensaje ahí Jesús totalmente claro. Y hay algo más. En esa pregunta se dirigió también, dice la palabra, se dirigió al paralítico. Imaginen el contexto. Están los maestros de la ley, la multitud, el paralítico, los amigos, el techo quebrado también. Y Jesús dice, ¿sabes qué? A ver, voy a pescar los maestros de la ley, para el lado. Voy a pescar a la multitud, para el lado. Voy a pescar a los 4 amigos, también para el lado. Y me voy a dirigir a ti, al paralítico. Y le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Cuando Jesús habla a nuestra vida, se dirige exactamente igual. No considera ninguna otra cosa, sino que te considera a ti como persona, a ti como individuo, de manera personal. Esto no es una conversación que a lo mejor Dios esté así como, oye, es que estoy muy ocupado, así que no, tengo que leer WhatsApp, cuando conversan contigo a veces y están leyendo WhatsApp, sí, entiendo, sí. Y uno al final no está escuchando, no. Jesús hace algo contrario. Jesús dice, oye, yo me dirijo a ti de manera concreta y demuestra con este hecho, con el tema del perdón de pecados y la sanidad, que Él es Dios y tiene potestad para perdonar los pecados y sanar. Generando, primero, el cambio interno. Lo que Jesús hizo fue el cambio interno. Afectó el fondo de la persona, que es, como decía Maylin en su liturgia, la base, a lo mejor, de nuestra corrupción, de nuestra depravación, que es el pecado mismo. Jesús afecta la base de nuestra corrupción, el pecado. Y en este caso, en este texto bíblico, no quedando solamente satisfecho con esto, sana al paralítico. Sanó completamente al paralítico. Y dice el texto que él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Como consecuencia de eso, ellos, los que estaban ahí, se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Como reacción de todo esto, la gente quedó asombrada. Y de alguna manera nosotros en este texto vemos un milagro. ¿Cuál milagro? ¿El de sanar al paralítico? Si lo miramos desde un punto de vista, a lo mejor del mensaje, del contenido de la escritura en esta parte, el paralítico es un anexo. El paralítico no es el punto principal del texto, no es el foco del texto, de hecho. El verdadero milagro no es el que el paralítico camine,
sino que es que Jesús es Dios y tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. Muchas veces en algunas iglesias, o algunas personas, mejor dicho, no en algunas iglesias, vemos que el mensaje es simplemente, oye, no, sabes que Jesús me transformó y no, ahora yo soy otra persona, antes le pegaba a mi señora, ahora ya no le pego, antes decía garabatos, hoy día no los digo, antes era malo para la pega, ahora no, ahora ya tengo no soy tan bueno, pero ahora trabajo, ¿ya? Y vemos cosas similares, ¿ya? Y si vamos a la esencia y lo comparamos con este mensaje, eso la verdad es el milagro secundario, es el milagro de hacer caminar al paralítico. El mensaje principal es que Jesús es Dios y tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. Si eso no nos sorprende, deberíamos replantear qué estamos creyendo de Dios. Si a lo mejor nos sorprendiera solamente que una persona tenga un milagro, y no nos estamos sorprendiendo con la realidad de que efectivamente Dios perdonó mis pecados, estamos probablemente mirando otro evangelio. Es cierto, existen personas que tienen problemas físicos, problemas de salud. Nosotros tenemos unos amigos que su mamá estuvo mucho tiempo con problemas de parálisis. Y es una cruda y triste realidad ver a una persona sufriendo durante 10, 15 años, a lo mejor postrada. Y obviamente uno espera el milagro de Jesús, oye, que camine, que camine. Pero el milagro más maravilloso es que Jesús perdona nuestros pecados y tiene potestad para perdonar los pecados y también para sanar. Como preguntas para el día de hoy, y aplicándolo a este texto, tal como los amigos de este paralítico, en momentos a lo mejor de necesidad de otras personas, siendo nosotros los amigos de esas personas, ¿estamos generando, eliminar a lo mejor barreras que impiden llevarlos a los pies de Jesús? ¿Estamos viendo que sinceramente Dios se dirige de una manera directa contigo, eliminando a lo mejor todos los elementos distractores? ¿Estamos anunciando el mensaje de Dios, mostrándolo como un Dios que perdona nuestros pecados y que puede sanar? Y como última pregunta, ¿estamos siendo sorprendidos o asombrados diariamente por el perdón de pecados y por las sanidades? Creo que en muchas oportunidades nosotros los creyentes dejamos simplemente de sorprendernos con eso. Dejamos de sorprendernos con que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Y nos quedamos como el paralítico, como el ejemplo del paralítico que yo veía ahí, tieso, así como, ya, pero yo necesito caminar. Yo a lo mejor no necesito el perdón de pecados, así como yo lo que quiero es caminar. Y cada día nosotros tenemos que sorprendernos de eso. Cada día tenemos que sorprendernos de que Jesús perdona nuestros pecados y que podemos llegar a la presencia del Señor, podemos llegar a los pies de Jesús. El mensaje de hoy, hermanos, creo que es bastante puntual. Creo que esta palabra es bastante simple de entender y probablemente es difícil de aplicar, porque en nuestra vida normal no somos asombrados por eso. No somos asombrados por el perdón de pecados. Necesitamos algo más externo, más somero probablemente, y no nos gozamos de eso. Pero acá, hermanos, tenemos, según la palabra,
La autoridad de Jesús es la que nos libera a nosotros, es la que nos perdona de nuestros pecados y nos puede sanar. Los quiero invitar para que tengamos un momento de oración. Padre eterno, cuán agradecidos estamos, oh Señor, de encontrar esta verdad en tu Evangelio. Normalmente, Señor, no nos seguimos asombrando. Probablemente nos asombramos el día en que nos pusimos a tus pies, Señor, confesando que somos pecadores, que vivimos en depravación, Señor. Y el día de hoy no lo hacemos. Padre Celestial, te pedimos perdón por esto. Te pedimos perdón porque normalmente no nos gozamos y no vemos que un mayor fruto en esto, siendo que es el mensaje fundamental. Señor, queremos reconocer de que Jesús es Dios y que Él tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, Señor, y también de sanarnos. Padre Celestial, que este mensaje, Señor, toque nuestras vidas, Señor, y nos haga reflexionar y nos haga buscar de Ti en cada momento, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Encontré un lugar donde pude descalzar estos pies